Seguimos con nuestra cita en el programa Guerrero Abogados, aclarando y dejando, digamos, despejando esas dudas en temas jurídicos de todos nuestros televidentes. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, el doctor Germán Guerrero, especialista en Derecho Penal, y vamos a hablar de una situación que se puede presentar muy comúnmente en esos delitos donde las personas por escasez de recursos, por cualquier diferente situación, se ven abocados a cometer estas conductas punibles. Doctor Guerrero, buenas tardes y pues muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en el programa Guerrero Abogados. Muy buenas tardes, Orlando. Nuevamente estamos aquí con todos los televidentes para explicar en este caso temas que tienen que ver con la comisión de conductas punibles o también llamados delitos. Vamos a explicar un poco sobre el tema de los beneficios legales en cuanto a lo que es la domiciliaria, en cuanto a lo que es suspensión de la ejecución de la pena, en qué casos se puede, digamos, adquirir estos beneficios y el tema de los beneficios por temas de favorabilidad. Entonces vamos a tratar de ser muy claros en ello y bueno, estamos dispuestos a empezar a resolver todas las dudas que ustedes tengan en cuanto a las preguntas que han llegado al canal CNC Medellín. Bueno, doctor, una duda muy puntual que llegó a nuestras redes sociales es acerca de una persona que en algún momento se vio en la necesidad de cometer un hurto. Resulta que esa persona, por alguna necesidad propia de, digamos, su situación familiar, su situación económica, pues digamos que no es una justificación, pero lo tuvo que hacer, se vio en la necesidad de hacerlo. Esa situación, doctor, representa o tiene algún tipo de beneficio a la hora de una sanción penal. Bueno, es una muy buena pregunta, Orlando, porque hay que entrar a analizar las condiciones socioeconómicas de cada individuo, ¿cierto? El Código Penal en el artículo 56 establece algo que llama marginalidad, ¿cierto? Esta marginalidad, ¿en qué consiste? En que muchas veces las personas cometen conductas punibles, supongamos el caso que nos estás hablando en este momento, el hurto. Entonces mucha gente comete conducta punible de hurto porque tiene un estado de completa necesidad. Supongamos que un señor tiene 2 o 3 hijos, busca oportunidades laborales y el Estado no las suministra, ¿cierto? Adicional a ello, se rebusca, es un rebuscadorcito, se compra dulces y los revende en los buses, pero no es suficiente para poderse sostener la alimentación de sus hijos, la educación, la salud, la recreación, el deporte, de lo que sus hijos necesitan. O vámonos a un caso muy puntual, Orlando, por ejemplo, el caso que fue muy sonado en el país, de aquel señor que se metió a Almacenes Éxito, se sustrajo unos caldos de gallina Maggi para mezclarlos con agua y poder ingerirlos, dado que llevaba varios días sin alimentarse. A este señor fue condenado a 5 años de cárcel, pero ese artículo 56 del Código Penal permitiría tener, digamos, unos beneficios legales de un 50% de descuento de la pena. ¿Por qué? Porque este señor cometió la conducta punible en base a una necesidad y a una falencia del Estado, Orlando. Porque nada justifica un hurto, eso es muy claro. Pero en muchas ocasiones, cuando el Estado descuida contractualmente a sus habitantes, porque nosotros vivimos en un contrato social, donde cada uno renuncia a su estado, digamos, innato como ser humano, y se ajusta a las leyes y a los preceptos constitucionales y legales del país, donde no va a hurtar, ¿cierto? Donde no va a cometer ningún tipo de ilícito, y el Estado, como ente que tiene que entrar a cumplir unos fines del artículo 2 de la Constitución Política, si el Estado no cumple con esos fines, entonces está exponiendo a que sus habitantes empiecen a cometer conductas punibles. ¿Para qué? Para poder suplir esas necesidades básicas insatisfechas. Por ejemplo, el del caso del señor que te estaba contando, de los caldos Maggi del Éxito, ¿cierto? Entonces, como existe ese fracaso de esa política criminal en Colombia, entonces obviamente se cometen este tipo de conductas punibles. La política criminal en Colombia tiene 2 presupuestos. Uno que es la prevención y el segundo que es la represión. Pero en este país no hay prevención. Aquí solamente hay represión. Aquí no se previene dando verdaderamente educación, salud de calidad a los habitantes, ni brindando oportunidades de empleo. Y para nada es un secreto que los impuestos que nosotros pagamos, muchos de ellos son muy mal destinados y otros, algunos políticos corruptos se han quedado con el dinero del pueblo.
Entonces, cuando esa inversión social no se transfiere verdaderamente a las clases menos favorecidas, esas necesidades básicas insatisfechas lo seguirán siendo insatisfechas. Y por esas tipo de conductas se seguirá una cadena, un círculo vicioso, en donde la persona sale de la cárcel, vuelve y entra, vuelve y sale de la cárcel y vuelve y entra. ¿Por qué? Porque sigue en un círculo que es carente de oportunidades. Entonces, con base a ese tipo de situaciones, cuando son situaciones muy particulares, que las personas, por ejemplo, cometen un hurto por una necesidad, entonces se le podría aplicar esa marginalidad, ¿cierto? Para que obtengan un beneficio de ley. Obviamente, esto tiene unos componentes que son un poco bastante extensos y ya tocaría entonces entrar a analizar con más detenimiento en un programa muy especial, muy concreto para ello. Doctor, pero entonces no podríamos justificar, como usted bien lo acaba de aclarar, el hecho de que se cometa una conducta punible como es el hurto y pues argumentar o decirle a un juez de la República en el momento en que se está procesando a esa persona responsable de esa conducta, decir que lo hizo bajo una necesidad, bajo un estado de necesidad. O sea, ¿cuáles son esos factores que tendría en cuenta un juez para aplicar la marginalidad en una persona que ha cometido una conducta punible? Sí, precisamente le corresponde esa carga al abogado que esté asumiendo la defensa, sea un abogado de oficio, sea un abogado público, un abogado contractual. Es el que está llamado a desarrollar, precisamente a tratar de persuadir al juez las condiciones de precariedad en la que vive esta persona, ¿cierto? Su necesidad, su obligación con sus alimentantes. Supongamos que esta persona tiene a su mamá que sufre de cáncer y ella va a la EPS a que le suministren unos medicamentos para curar el dolor, sabemos que es una enfermedad catastrófica, y la EPS le dice no le va a suministrar los medicamentos, si usted desea, tutele. Entonces esta persona, con tal de no ver sufrir a su familiar, a su mamá, a su madre, entonces empieza a cometer ilícitos, supongamos un taquillazo en una entidad financiera para poder conseguir esos medicamentos. Y vuelvo y te digo, eso no es a título de justificación, porque nada justifica un hurto, para nada. Pero la ley consagra este artículo 56 por la misma inoperancia del Estado en muchas situaciones, donde hay personas que se ven obligadas a cometer un ilícito para poder, digámoslo así, sobrevivir o vivir, tratar de suplir esas necesidades básicas insatisfechas. Digamos, doctor, entonces que el estado de marginalidad nos queda muy claro en qué situaciones se puede presentar cuando se han cometido un acto ilícito o una conducta punible como es un hurto. ¿En qué otros delitos se podría aplicar esta normativa para que un juez de la República, a través de su apoderado, conozca el estado, digamos, socioeconómico o estado familiar de esa persona que se vio en la necesidad de cometer la conducta? Sí, no, es que el estado de necesidad, digamos, no solamente, ese estado de marginalidad no solamente se aplicará a los hurtos, supongamos una extorsión. O sea, este es un beneficio que se puede aplicar, pero hay que hacer una precisión, Orlando. Y es que el año pasado, en el 2018, a mediados de año, salió una resolución por parte del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en el que manifestaba a todos los fiscales del país que no aplicaran ese beneficio. Entonces es algo que algunos fiscales, digamos, no lo están aplicando y otros sí lo están concediendo. Igual uno le hace la solicitud al juez para que dé aplicación al mismo. ¿Por qué algunos fiscales no lo aplican? Porque muchas veces cuando se van a realizar preacuerdos, uno en la negociación que hace con la fiscalía, los mismos fiscales dicen no te puedo aplicar principio de marginalidad porque está prohibido por una resolución del fiscal general de la Nación. Entonces, en algunas situaciones será posible, en otras obviamente no, pero será la destreza del abogado defensor quien tendrá que también mirar y analizar otras posibilidades, como por ejemplo, lo que yo te decía ahorita, realizar una negociación con la fiscalía vía preacuerdo para obtener hasta un 50% de descuento, obviamente dentro de la etapa procesal oportuna para este tipo de situaciones. Bueno, doctor, entonces digamos que una persona que se ha visto en la necesidad de cometer un hurto agravado,
que ha cometido una conducta, digamos, que le agrava muchísimo más la pena. Y lo mismo si incurre en un calificante, que los calificantes están contenidos muy bien en la ley, digamos que también se podría haber beneficiado con el principio de marginalidad. No, lo que pasa es que hay que entrar a analizar lo siguiente, Orlando. El por qué se cometió la conducta es diferente a si la comisión de la conducta tiene o no tiene beneficios, completamente diferentes. El artículo 68A del Código Penal, ley 599 del año 2000, establece la prohibición de conceder unos beneficios de domiciliaria o de suspensión de la ejecución de la pena si, por ejemplo, en el caso que usted está poniendo, se comete un hurto calificado. Entonces, la ley dice, bueno, se podrá conceder si la pena no excede 8 años, una domiciliaria, y si no excede 4 años, una suspensión de la ejecución de la pena, salvo que se encuentren dentro de los delitos que son taxativos y que ya se encuentran obviamente establecidos en la ley, y la ley dice a estos no, así la pena sea inferior a 8 años, o a estos no, así la pena sea inferior a 4 años. Razón por la cual una cosa es la marginalidad y otra cosa son los beneficios legales que se pueden dar a ciertos delitos. Por ejemplo, la violencia contra servidor público no ostenta ningún beneficio legal, ni de suspensión, ni de domiciliaria. Entonces, así se haga un preacuerdo con la Fiscalía. Entonces, en ese tipo de situaciones ya tocará analizar el caso en concreto para marcar una estrategia de defensa. ¿Por qué? Porque la ley lo permite. La ley permite unos beneficios, la ley permite unos descuentos por cooperación en ciertos delitos, pero en cada caso en concreto habrá que analizar el delito, si el delito está o no está consagrado dentro del artículo 68A, para ver qué. Por ejemplo, vámonos al hurto calificado. Sí. El artículo 68A prohíbe, por ejemplo, el beneficio de la domiciliaria y de la suspensión en ese hurto calificado, pero el artículo 38G sí me permite una domiciliaria siempre y cuando esta persona haya cumplido 50% de la pena, tenga digamos un arraigo familiar y social, y adicional a ello garantice el cumplimiento de la pena con una caución. Entonces, en ese caso, en el hurto calificado sí sería posible una domiciliaria, pero no entra al momento de la condena solicitada del subrogado penal al juez, sino tiene que haber cumplido ya una mitad dentro de un centro penitenciario y carcelario, lo que llamamos una prisión o una condena intramural, ¿cierto? Doctor, pero entonces, siguiendo con el mismo ejemplo del hurto calificado, esa persona antes de la condena podría hacerle saber al juez su estado de necesidad y solicitarle el principio de marginalidad para que el juez no aplique la totalidad de la pena. No, eso ya corresponde al abogado defensor, sí, que es el que está representando. Exacto, sí, a través de su abogado. El abogado defensor ya sería quien tiene que exponer sus conclusiones, alegatos de conclusión, y señalarle al juez por qué en el caso en concreto esta persona se le debería aplicar ese beneficio. ¿Por qué hace caso en concreto? Independiente de que esa persona haya cometido esa conducta que no le permite los beneficios consagrados en el Código Penal. Independiente, porque es que estamos hablando de un descuento. No estamos hablando, vos puedes cometer una conducta punible y que te condenen, por ejemplo, a 2 años. Entonces te daría lugar a una suspensión de la pena. Ah, pero es que está en el 68A. Te aplican el descuento, pero así sea 1 año, va a intramural. Entonces no significa que el hecho de que te hayan hecho un descuento, que no vas a estar en una intramural. Piénsese de aquel preacuerdo que se celebra con la Fiscalía en el hurto calificado, y la persona dice, pues listo, vamos a hacer un preacuerdo, vamos a hacer una negociación, se desarrolla audiencia de validación de ese preacuerdo, y efectivamente el juez de conocimiento avala el preacuerdo. La persona es condenada, supongamos, a 1 año 6 meses, pero indiscutiblemente no se va a negociar en el preacuerdo ninguna domiciliaria ni ninguna suspensión. ¿Por qué? Porque el 68A prohíbe para el hurto calificado este beneficio. Es decir, que no es camisa de fuerza que si una condena inferior a los 4 años que permiten ciertos beneficios, la persona
pueda solicitar la medida de la privación de la libertad en su lugar de domicilio. O sea, suspender la medida. Exactamente. No. Puede ser que, vuelvo y te digo, la condena sea inferior a 4 años, pero si el delito está en el 68A, se va a intramural. Así sean 6 meses, así sean 8 meses, así sea un año. Sean 8 meses, correcto. Ya en la estrategia defensiva, ya uno podrá también solicitar, digamos, en el caso en particular, estamos hablando de un hurto calificado que no permite beneficios. Uno como abogado defensor, planteando la estrategia defensiva, uno podría solicitar al juez que se dé una inaplicación a ese artículo 68 en virtud de norma superior al caso en concreto y solicitarle y exponerle al juez motivadamente las razones por las cuales en el caso en concreto no se puede aplicar ese 68A, ¿cierto? Pero es porque entonces en el caso en particular está violando unos derechos constitucionales de esa persona, ¿cierto? Aquí en Medellín, por ejemplo, se ha visto, aquí de 3 casos que hemos hecho esa solicitud, uno ha prosperado y obviamente el juez con miedo a meterse o verse inmiscuido en una investigación por posible prevaricato, porque los jueces podrán tomar sus decisiones obviamente respetando el imperio de la ley, entendiendo por imperio de la ley no la ley como tal, sino todo el ordenamiento jurídico, ¿cierto? Entonces, algunos jueces, siempre y cuando el abogado les ponga motivadamente, les sustente muy bien las razones por las cuales, en este caso debería haber una inaplicación de ese artículo 68A, algunos jueces se apartarán y tomarán una decisión, ya la Fiscalía tomará la decisión si apela o no la medida. Bueno, doctor, dentro de todo el proceso penal, ¿cuál es esa etapa procesal en donde un abogado le solicitaría al juez el estado de marginalidad o este principio de marginalidad de la persona que comete la conducta punible? No, lo que pasa es que el tema hay que dividir lo siguiente. Una cosa es que, por ejemplo, se adelante un preacuerdo con la Fiscalía y en el preacuerdo uno hable con el fiscal o la fiscal de que por marginalidad le apliquemos un 50% a esa persona, ¿cierto? Y otra cosa es que no se adelante un preacuerdo, una negociación con la Fiscalía y nos vayamos, digamos, hasta un juicio oral. Es decir, en el juicio oral, sí, el momento de exponer los alegatos de conclusión y de señalarle al juez por qué su prohijado no cometió la conducta, o que en caso tal subsidiariamente que si el juez considera que se cometió la conducta punible, pues entonces entrar a marcarle al juez en los alegatos atenuante de esa responsabilidad, ¿cierto? Pero ahí nos estaríamos yendo hasta la fase final, digamos, la última etapa, que sería el juicio oral. Pero digamos que en esas preliminares, en esas etapas preliminares, donde primero está, digamos, las audiencias de control de garantías, digamos, la de legalización de captura, la de imputación o la de la solicitud de medida de aseguramiento, en esa etapa procesal es posible argumentar, hacer saber, poner en conocimiento al juez del estado de marginalidad. No, es que estamos hablando de una etapa, como usted lo acaba de decir, Orlando, es preliminar. Simplemente se están cumpliendo unas medidas. Si hay orden escrita de captura, entonces se va a legalizar la captura, o si fue captura en flagrancia, se legalizará la captura. Posteriormente se le van a imputar los cargos, que es un acto de mera comunicación, y seguidamente la Fiscalía, por medio de su delegado, tendrá la facultad, si desea, solicitar medida de aseguramiento o no. Supongamos que sí la solicita, entonces usted tiene que demostrarle al juez en dicha audiencia preliminar las razones por las cuales su cliente no representa un peligro para la sociedad, que no va a ir la justicia, ¿cierto? Y en ese orden de ideas exponerle, como lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que digamos, la medida de aseguramiento privativo de la libertad intramural debe ser la excepción y no la regla general, como se está viendo aquí en Colombia. De esa medida, mientras se adelanta toda la investigación, porque se sigue gozando de la presunción de inocencia, entonces, mientras se adelanta toda la investigación, que usted, libre o en su domicilio, pero como medida de aseguramiento, porque mucha gente llega y dice, no, es que a mí me dieron domiciliaria. Entonces uno empieza a analizar el caso, no, pues usted no ha sido condenado. Es que me mandaron para la casa, no, está como medida de aseguramiento en su domicilio. No significa que usted esté condenado.
¿Por qué? Porque se va a ir adelantando una serie de etapas, audiencia de acusación, audiencia preparatoria, en juicio oral, donde usted tiene que ser vencido por el ente acusador y el juez tomará la decisión para establecer si efectivamente usted es o no es responsable penalmente. Entonces eso hay que analizarlo cada caso en particular para poder determinar qué beneficios se podrían acceder en caso tal de que la persona sea responsable penalmente, o en caso tal de que no sea responsable, armar una estrategia defensiva de tal forma que logre demostrar ante el juez de que efectivamente esa persona no se le puede indicar una responsabilidad penal porque es inocente. Es decir, que la marginalidad solamente se podrá argumentar hasta el juicio oral. Sí, uno le puede solicitar desde, digamos, el preacuerdo que se desarrollaría antes de la audiencia de acusación. Presentaría uno la documentación para que el juez valide ese preacuerdo, o en caso tal de que no exista preacuerdo, en los alegatos a exponerle al juez las razones por las cuales se da aplicación al mismo. Perfecto, doctor. Nos ha quedado muy claro pues todo este tema de los principios y especialmente de marginalidad, cuando sabemos muy bien que la situación del país es una situación compleja. Muy bien lo ha notado usted, el Estado no tiene la capacidad total de cumplir con esos fines que están consagrados en la Constitución política, y pues muchas veces estas conductas punibles, las personas se ven en mucha necesidad de cometer actos ilícitos pensando que de esa forma van a mitigar esa necesidad, y lo que terminan es agravándola, doctor. Total, por ejemplo, cuando cometen hurtos, golpeando a la persona, arrebatándole los objetos, ¿cierto? Violando puertas, llaves, claves de seguridad. Todo esto agrava las conductas punibles e indiscutiblemente muchas de ellas se cometen por la inoperancia del Estado. Obviamente, muchas de ellas también son producto del tipo de cultura que tiene la sociedad colombiana, donde mucha gente busca, digamos, una vía rápida de adquisición de dinero a costo de la vida de cada uno de ellos. Muchos casos se replican diariamente, no solamente en la ciudad, sino en el país, donde personas que intentan realizar fleteos, pues son ajusticiados por la comunidad, no solamente porque disparen un arma contra ellos en legítima defensa, sino adicional a ello porque muchos ciudadanos los van a agredir también, obviamente con toda la razón del mundo, pero en últimas quien deberá aplicar o no la sanción es el Estado colombiano por medio de sus jueces de la República. Entonces el llamado es precisamente a que el Estado haga una verdadera política criminal que funcione con prevención, y posteriormente ya cada quien tomará su decisión. Y si las personas no se adecuan teniendo todas las oportunidades que debe dar el Estado, salud, educación, digamos todas las oportunidades de empleo, oportunidades laborales que la gente se pueda ocupar, si ello es así, si el Estado cumple, no existiría ningún beneficio a futuro para que la persona pudiese obtener un descuento. O sea, simplemente haciendo una hipótesis, sí, y un concepto propio, ¿cierto? Es una posición, pues obviamente, porque de ser así, pues no se necesitaría una política criminal en los estados para regular las conductas punibles de las personas que los cometen. Pero bueno, doctor, ¿en qué o dónde nos pueden localizar todos nuestros televidentes que tengan alguna duda y que quieran conocer más profundamente acerca de esto? Nos pueden escribir en las redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Guerrero Abogados, contestamos inmediatamente. Y adicional a ello nos pueden buscar en la página www.guerreroabogados.com.co y contactarnos al celular 301-322-9007 o el teléfono 5055-987. Bueno, doctor, muchísimas gracias por seguir cada 8 días aclarando nuestras dudas, las dudas que nuestros televidentes nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales, y a ustedes los invitamos para que sigan conectados con el canal CNC y sigan viendo nuestro programa Guerrero Abogados, y pues esas situaciones jurídicas que tal vez ustedes se vean en la necesidad de consultar, no importa si el asunto es de tipo penal, de familia, digamos de tránsito,
todas esas dudas que ustedes tengan con respecto a situaciones jurídicas, háganlas saber en nuestras redes sociales, que con mucho gusto Guerrero Abogados está para responderles. Muchísimas gracias.